para poder charlar al respecto. Ok, entonces, todo empieza con el problema de investigación. ¿Sí? Deben tener claro su problema de investigación. El problema de investigación es lo que ustedes observan en la realidad. La investigación tiene que resolver un problema de la realidad. Algunos dicen, ¿qué tema me gustaría? Me gustaría el tema tal. Y después buscan qué problema hay en el tema. No, partimos del problema. ¿Sí? Nosotros partimos del problema de la investigación. Y después tenemos una pregunta en relación a ese problema. Hacemos la investigación y obtenemos una respuesta a una pregunta y un montón de dudas que genera un trabajo de investigación. Entonces, la pregunta es cómo elijo y selecciono mi tema de investigación. Ustedes ya un poco han estado trabajando en estas últimas 3 semanas, ¿sí? Y algunos de ustedes ya tienen claramente su problema. ¿Qué es un problema? Cuestionamiento, dudas, vacío, etcétera, que existe en la realidad y que yo genero una pregunta. Para generar una pregunta de un problema, recuerden que trabajamos un problema cotidiano, ¿sí? Una situación real, de la vida real. ¿Cómo lo transformamos en una pregunta de investigación? Transformando temas cotidianos en preguntas de investigación. Y la pregunta debe tener ciertas características. Y luego después realizar el trabajo de investigación y obtener una potencial respuesta a esa pregunta que yo he formulado. Algunas premisas para elaborar la pregunta de investigación están presentadas acá, ¿no? Primero, indicación de las manifestaciones del problema. El problema es pie diabético, el problema es falta de circulación, el problema es índice de masa corporal elevado, el problema es mortalidad materna, etc. Manifestaciones de ese problema. Si su problema es obesidad, ¿cómo se manifiesta? Cálculos biliares, con apnea del sueño, se manifiesta con problemas de lípidos y colesterol, se manifiesta con diabetes e hiperglucemia, manifestaciones de ese problema que ustedes están investigando. Relación de al menos 2 variables, ¿se acuerdan que dijimos eso? ¿Sí? Para que ustedes planteen bien su problema, tenemos que tener por lo menos 2 variables identificadas. Que ya a esta altura ustedes ya lo tienen claro, ¿sí? El enunciado de la pregunta y del problema debe ser claro. No podemos decir una pregunta o una frase con 10 palabras cuando podemos decirlo de manera directa con 5. ¿Para qué doy tanta vuelta? ¿Okay? La pregunta de investigación tiene que ser diáfana, transparente. Y tengo que delimitarlo en tiempo, espacio y en población. Mi problema tiene que reunir estas características. Entonces, esas premisas con ustedes también hemos estado trabajando ya, ¿sí? y vamos a revisar. La pregunta es cómo surge un problema de investigación en el campo de la salud. ¿Sí? ¿Cómo surge un problema de investigación? Ok. La primera recomendación es que ustedes deben elegir un tema que les guste, no un tema que no les guste, porque lo van a trabajar por meses o años, e incluso, dicen, cuando uno selecciona un tema de investigación, lo lleva todo el resto de su vida. Se torna referente en ese tema. ¿Se entiende? Entonces, elijan un tema con el cual se sienten bien, cómodos, lo disfrutan, les interesa, los motiva. ¿Se entiende? Ese es el tema que ustedes deben elegir. ¿Qué tema de las 1000 cosas que han visto hasta ahora en la Facultad de Medicina les interesa? Ustedes saben, tienen por lo menos 3 de las 10.000 cosas que hay que sí les interesa y que quieren hacer incluso su especialidad probablemente o quieren profundizar. Sobre esos temas, la recomendación es que ustedes hagan su problema de investigación. ¿Sí? Los temas que les gustan. Entonces, surge de la realidad, de lo cotidiano. Si no, la investigación no tendría sentido de estudiar abstracto o estudiar problemas que son importantes para Estados Unidos, para Canadá, para Europa y no para Latinoamérica. ¿Ok? Eso es lo que se critica con la investigación enlatada. ¿Qué es la investigación enlatada? ¿Sí? La investigación enlatada es, vienen proyectos elaborados afuera, los centros y los investigadores nacionales solamente reclutan pacientes, dan la información a los centros internacionales y los centros internacionales resuelven su problema en su realidad diferente a la nuestra. ¿Sí? Esa es una investigación enlatada. ¿Hay que participar? Claro, hay que participar. Pero más importante aún es generar propuestas locales de la realidad socioeconómico-política de nuestro país, ciudad o región. Con propuestas nuestras, que nos interesan a nosotros resolver esos problemas.
¿Okay? Entonces, eso es importante y quizás tenga mucho más valor. Por eso es que las universidades, como instituciones académicas, son llamadas a proponer líneas de investigación prioritarias a nivel nacional, pero que tengan que resolverse en la sociedad, en la comunidad. La investigación abstracta que le sirve a unos pocos no tiene mucha importancia. Tiene que ser producto de la realidad. Observación de la realidad. Si ustedes van al pase de visita y ven que las mujeres con cáncer de mama tienen sobrepeso y obesidad, pueden decir, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? O si ustedes van a un hospital donde la tasa de infección intrahospitalaria es alta o postoperatoria, entonces ahí hay problemas para poder investigar. No existe problema grande ni pequeño, todos los problemas son buenos para investigar. Yo solamente quiero investigar cosas muy complejas, porque no, pueden ser problemas sencillos, con un buen trabajo de investigación y dar resultados prácticos para resolver. Recuerden que lo que más efecto tuvo en la historia de la medicina fueron cosas puntuales. Cirugía, lavado de manos. Con el lavado de manos, las mujeres en los servicios de higiene obstetricia se infectaban y se morían porque el partero tocaba a una y seguía con la siguiente, y con la siguiente, y hacía toda una diseminación de infección. ¿Sí? Okay. Cosas prácticas, sencillas. Eso es lo importante. Surge de lo cotidiano. Si yo escucho una conferencia, pues las controversias son interesantes, ¿no? Ustedes van a un congreso y ponemos una mesa redonda. De un lado está alguien que defiende una teoría y del otro lado otro. Y se genera una controversia, ¿sí? Y vamos a ver quién tiene más razón. Eso se torna interesante, atractivo para la investigación. Cuando hay consistencias. Estoy haciendo la lectura de un último libro, de un artículo, de una revista, es ideal para que les surjan temas de investigación. Ahora que ustedes saben que les interesa el tema pie diabético, pues agarro, ¿qué está publicando la Niminga sobre el pie diabético? ¿Qué está publicando Llama sobre el pie diabético? ¿Qué está publicando el Instituto Nacional de Salud en su revista experimental sobre el pie diabético? Y veo, aquí hay un espacio vacío, ahí puedo trabajar sobre eso que es de interés y de impacto. Lectura sobre el tema. Exploración de teorías y métodos precedentes de otros campos. Por supuesto que la medicina se enriquece de extrapolación de conocimientos de otras disciplinas. ¿Okay? Y generalmente los estudiantes de medicina han participado en ese proceso. La percusión pulmonar, abdominal, etc., provienen de que un estudiante, su papá, ¿no es cierto?, tenía toneles de vino, ¿sí? Y toda la noche pasaba con su vara y golpeaba para ver si estaba completo y la altura del vino, ¿sí? Bueno, de ahí surgió el tema de la percusión, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se extrapolan principios físicos, biológicos al campo de la medicina? ¿Okay? ¿Cómo elegir mi tema de investigación? Aquí estaba resumiendo un poquito lo que recién les estaba comentando, ¿sí? Es de interés el tema. ¿Para quién tiene que ser primero de interés el tema? Para el investigador, exactamente. Si no les interesa a ustedes, que van a trabajar 4 meses, 6 meses en un tema que no les interesa. De interés para ustedes. Ese interés personal surge porque en mi infancia o en mi familia hubo un problema sobre eso y me gustaría investigar, por ejemplo. ¿Sí? Mi mejor amigo se murió de leucemia, yo quiero investigar sobre leucemia, por ejemplo. Pasa también eso. ¿Okay? Tema de interés personal, pero también de interés para la institución, el país, etc. ¿Okay? La siguiente pregunta que ustedes tienen que hacer, ustedes supónganse que ya tienen un tema y una pregunta de investigación con un problema. ¿Okay? La siguiente pregunta es, ¿existe información sobre ese tema? Con casi seguridad, cualquier tema que a ustedes se les ocurra, hay antecedentes, hay publicaciones. Alguno podrá tener una idea muy innovadora, completamente que no haya publicaciones, bueno, puede ser, pero el 99.9% de las propuestas y de los temas que ustedes quieren desarrollar, ya hay investigaciones realizadas, ¿sí? Entonces, ¿existe información sobre el tema? Sí. ¿Dónde, cómo, cuándo? ¿Quién y dónde encuentra esa información? La semana próxima veremos un tema crucial para la investigación, que es búsqueda sistemática de la información, ¿sí? ¿Cómo hacer la búsqueda adecuada de la información? ¿Okay? La pregunta es innovadora. Esto también ya lo hemos visto. Se define innovador cuando no ha sido realizado en el país, en la región o en la institución donde yo quiero realizarlo. ¿Okay? Hasta ahí se acepta que sea innovador. ¿Y qué resultados hay sobre el tema que yo quiero anteriormente? Esa es otra cosa importante. Muchas veces yo quiero hacer una investigación y estoy repitiendo lo que ya se ha hecho. Y para no caer en eso de repetir lo que ya se ha hecho, tengo que conocer qué resultados se han realizado anteriormente para yo saber qué se ha hecho, qué no se ha hecho y qué es lo que yo puedo realizar.
Entonces, esta parte también es fundamental para cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de información que yo puedo buscar para mi tesis en cuanto a otras publicaciones relacionadas? El repositorio de la URP, que lo hemos visto con ustedes, y está en la página que le hemos enviado también, ahí está el link, ¿sí? Repositorio de las tesis, ahí encuentran más de 800 tesis. Lo primero que deben hacer es, si en la Facultad de Medicina URP ya hay tesis sobre mi tema, y qué títulos tienen que haberse estudiado y qué no han hecho para yo poder plantear algo diferente. Por lo menos tómense ese trabajo. A veces vienen y me dicen, doctor, quiero hacer este examen de investigación. ¿Ya miraste si hay tesis como esas? No, no he mirado. A ver, ven acá, vamos a mirarlo. 20 tesis sobre ese tema. 4 exactamente con el mismo título. ¿Creen que va a pasar el Turnitin? No va a pasar el Turnitin, su propuesta. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes es mirar todas las tesis, ¿sí? Se sientan un rato y miran 40 minutos, una hora, las tesis que están ahí están. Pueden mirar desde el título, el abstract, el resumen, o pueden tener el full text PDF, sin ningún problema. ¿Okay? El repositorio de Concitec. En el repositorio de Concitec no solo están los de la URP, están de todas las universidades del país. Ahí pueden mirar qué están haciendo sobre ese tema en la Cayetano, qué están haciendo en la UPC, en la Científica del Sur, en la San Martín. Ahí están en el repositorio de Concitec, que es el reflejo del repositorio de SUNEDU, ¿sí? Que es el así. La matriz de prioridades que ya también le hemos pasado, ¿sí? Ustedes ya tienen la matriz de prioridades. Ustedes saben que sus temas de investigación tienen que estar vinculados con esta matriz de prioridades 2019-2020, y ya que también salimos 2017-2021, que también todos ustedes deben tener esos materiales que están para la matriz de prioridades. Y por supuesto, la clase pasada vimos las prioridades URP y NICIC, ¿sí? Y yo les dibujé aquí que hay 5 líneas de investigación básicamente en el instituto y en la Universidad de Ricardo. Doctor, el repositorio consiste a nivel de todo Perú o a nivel de Latinoamérica. Perú, Concitec para Perú. Si no, Latinoamérica, ¿qué sigue? Hay, generalmente el repositorio de Concitec alimenta el repositorio latinoamericano. ¿A dónde, doctor? ¿Qué repositorio? Habría que ver ahí a dónde nos mandan. Yo en este momento no lo tengo para poder dártelo, pero lo vamos a buscar. Hay 2 o 3 repositorios en Latinoamérica que concentran, por ejemplo, los de la UNAM, ¿sí? Los de la UNAM. México. Sí, México concentra varias universidades de Norte, Centro y Sudamérica. Y ahí podría ver qué está pasando a nivel de Latinoamérica. La Complutense y la Universidad de Quevedo, por ejemplo, recopila tesis de Iberoamérica, no solamente de Latinoamérica, sino de Iberoamérica. Entonces ahí podemos encontrar, ¿sí? Repositorios de tesis. ¿Okay? Entonces, estas fuentes debemos conocerlas y familiarizarlas. Para ello necesitan tiempo. ¿Sí? Tienen que entrar, recorrer, etc. Ok. ¿Qué es un problema de investigación? ¿Qué es un problema de investigación? Entonces, ahí vamos a ver que el problema es un hecho que implica intrínsecamente una dificultad teórica o práctica para la cual se debe encontrar una solución. Este es un problema de investigación. ¿Okay? Y ustedes lo deben plantear como ya habíamos visto anteriormente. Muy bien, la constatación de una situación no deseada en donde se da una discrepancia entre lo que es y lo que debería ser. Esa brecha es el problema de investigación, ¿no? ¿Cómo debemos realizar o formular un problema de investigación? Es un poco lo que ustedes han estado realizando ya en las últimas 3 semanas, ¿no? Debe expresar una relación de variables, ya lo habíamos visto eso, ¿no es cierto? No puede haber una buena pregunta si no se expresa relación de variables. Debe formularse en forma de pregunta, debe posibilitar la prueba empírica de las variables, ¿sí? Que es la parte experimental. Debe expresarse en una dimensión, tiempo y espacio. Recuerden que yo les di 5 características de una buena pregunta de investigación, ¿sí? Ustedes ya la tienen eso. Eso lo vimos en la primera clase. La pregunta debe estar redactada en forma abierta, clara, sencilla. No utilizar términos valorativos, por ejemplo, es mejor tal cosa que tal otra. Recuerden que lo valorativo, lo superlativo, no debe estar incluida en la redacción académica o científica, ¿sí? Las variables deben ser factibles de medir, es otra cosa importante. Muchas veces ustedes eligen un tema, pero no hay instrumentos o herramientas para evaluar las variables. Ese es un problema, que nos va a requerir previamente una validación de esa herramienta. ¿Okay? El verbo de bien en tiempo, como está ahí, ya hemos visto, ¿no?
Entonces ahí está un poco también cómo surge la idea de investigación. Una idea de investigación puede surgir de resultados contradictorios, ¿no? La controversia. La mitad de la literatura está a favor, la otra mitad está en contra. Entonces significa que no se han puesto de acuerdo y yo puedo hacer un trabajo de investigación al respecto, ¿sí? Creencias, presentimientos, explicación de un hecho, observaciones de hechos, conversaciones personales. Por supuesto, cuando uno se encuentra con un experto y tiene una charla, de ahí surgen temas de investigación. ¿Qué? Temas de investigación. Descubrimiento predictivo de la investigación, vacíos en el conocimiento, teorías, materiales escritos, libros, experiencias individuales, creencias, todo esto pueden ser fuentes de investigación de manera general. ¿Okay? Las preguntas ahí están entonces, lo que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Generalmente cuando preguntamos a qué estudiar, la situación actual, las preguntas de investigación, se refieren a un aspecto específico que lo vimos también en algún momento, ¿no? Ok, las preguntas orientadoras del problema de investigación es ¿por qué del problema? ¿Por qué surge la mortalidad fetal, por ejemplo? ¿A quién afecta el problema, la población? ¿Cuáles son las características de ese problema? ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Qué factores intervienen en la orientación del problema? ¿Qué sucedería si el problema no se atiende? Con estas preguntas uno puede encontrar de manera interesante lo que es ese problema de investigación que estamos tratando de definir en su protocolo o en su proyecto, ¿no? Bueno, el problema, la parte de investigación están íntimamente vinculados, ¿no? Finalmente, la interrogante o la pregunta sobre algo que no se sabe o desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso de investigación. Eso tiene que ver con la pregunta de investigación. ¿Okay? Debemos recordar el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos de investigación general y específicos, la justificación y la delimitación. Esto ya tiene que ver con el protocolo que tenemos que ir desarrollando. No esperemos a llegar a las últimas semanas. Desde ahora conviene trabajar en su proyecto, ¿sí? Hemos enviado ya por WhatsApp la plantilla en Word del proyecto. Sobre esa plantilla vayan reemplazando todo, su título, su tema, su pregunta, ahí vayan trabajando y cualquier duda lo traen y lo resolvemos acá. Plantear el problema significa afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Ese es el planteamiento. Cuando yo pongo como título planteamiento del problema, el problema tengo que describirlo con sus variables, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hablo sobre obesidad y diabetes, empiezo diciendo qué es la obesidad, cifras estadísticas, complicaciones, luego sobre la diabetes y finalmente termino con la pregunta de investigación, planteamiento del problema, estructurar y afinar. Bueno, ¿cuáles son los elementos? El tema, el desarrollo y los límites o las fronteras de esos problemas de investigación, ¿no? Hay algunos ejemplos de algunos problemas de investigación. Formular el problema significa concretar, precisar y enunciar. Eso es muy importante. Tiene que estar delimitado en espacio, en tiempo y en población. Si no, estoy planteando un problema y una pregunta un poco difuso. Tiene que estar aterrizado en espacio, tiempo y población. Esto es lo que se había comentado la otra vez también, ¿no? La pregunta o interrogante debe mostrar relación o asociación entre variables. Primera cosa. Segundo, debemos ver la población o la unidad de estudio. ¿Qué sujetos van a participar? El espacio o el lugar, la institución, el tiempo, y aquí le faltan los signos de interrogación, ¿sí? Los signos de interrogación. Y con eso ya tenemos entonces las 5 características de la pregunta de investigación. Bueno, el objetivo de la investigación, los objetivos de la investigación permiten dejar claro el logro final de la investigación, es decir, qué quiero alcanzar, a dónde quiero llegar con la investigación. Como ya les dije anteriormente, el objetivo de la investigación se inicia con un verbo en infinitivo, ¿sí? El objetivo, tanto el general como los específicos. Comienza con un verbo infinitivo, diagnosticar, analizar, identificar, comprender, evaluar, etc., ¿no? Tiene que ser factible de conseguir, alcanzable en tiempo, recursos, accesibilidad a la información. No planteemos cosas que estén fuera de nuestro alcance. Debe estar formulado de manera clara y precisa. Eso es muy importante, la pregunta de investigación.
Muy bien, y aquí tiene que ver entonces con cuestiones específicas, ¿no? Evaluar, analizar, determinar, etc. Son verbos bastante buenos. Hablamos de que hay objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general es el fin concreto y es la transformación de la pregunta en objetivo general, básicamente. Y los objetivos específicos, como ya hemos visto, es una fórmula muy importante que quiero que la recuerden, es que la sumatoria de objetivos específicos me da mi objetivo general. ¿Sí? O sea que si yo tengo mi objetivo general, debo descomponer en ABC, porque la sumatoria de ABC me va a dar mi objetivo general. Y los objetivos generales tienen que ver con los resultados. ¿Sí? ¿Qué es lo que investigo yo? ¿Objetivo general o objetivos específicos? General. No. Todo. El general lo defino, pero no es lo que yo quiero demostrar. El específico está con el indicador. Lo que yo investigo, ¿qué es? ¿Objetivos generales o específicos? Objetivos específicos. Lo que yo pongo a prueba, ¿qué es? ¿La hipótesis general o las específicas? Las hipótesis específicas. Esto quiero que también lo tengan en claro, ¿ya? Lo voy a repetir. Hemos traído plumones hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Entiendes ahí?